¿Quieres saber cómo puedes mejorar tu marca personal? ¿Qué tienes que hacer? Incluso cómo crear un podcast o cómo monetizar tu proyecto y qué tienes que aprender a la hora de emprender o de vender. Pues quédate a ver este episodio donde entrevisto a Luis Ramos, que es empresario, emprendedor, conferenciante y un gran podcaster, el número uno a nivel mundial de habla hispana, donde va a compartir contigo un montón de conocimiento. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Hoy tengo la suerte y el honor de contar en el podcast de las ventas con Luis Ramos. Luis es empresario, emprendedor, conferenciante, un súper podcaster, es experto también en marca personal y aunque es español, se fue a vivir a México hace unos años con la idea de emprender en el mundo de la construcción, también montó varios negocios. Y a través de la experiencia, la formación, sus cursos, los más de 70 libros que se lee al año, del que luego hablaremos, que surge uno de sus podcasts, bueno, pues es capaz de ayudar a que las empresas y los emprendedores pues crezcan en sus negocios y acaben, bueno, pues con esas limitaciones y esas restricciones a la hora de vender. Así que estoy realmente emocionada de contar con Luis en el podcast. Luis, bienvenido al podcast de las ventas. Muy buenas, ¿no? Muchísimas gracias a ti por invitarme, por pensar en mí y nada, yo encantado de estar por aquí. Bueno, para mí es un gusto contar contigo porque llevo escuchando tu podcast Libros para Emprendedores más de 5 años y Mentor 360 quizás 1,5 o 2. Así que eres una referencia y traerte al podcast para mí es como, wow, estoy aquí con el top de los top, ¿no? Estás en el top uno, ¿no? En el top de los 100 podcasts más escuchados del mundo. Sí, en negocios en español es el más escuchado y ya con eso me quedo, ¿no? Porque al final es un podcast que va dirigido a gente emprendedora, ¿no? De negocios y tal. Pero sí, en español el número uno del mundo y un número uno en no sé cuántos países. Bien, no me quejo. No te quejas, a pesar de que comentábamos antes en el backstage que esto es un trabajo pero bueno, que es muy gratificante también. Mm. Luis, ¿cómo te dio por hacer el podcast? ¿Fue a raíz de compartir los más de 70 libros que te lees al año? No, o sea, no fue el ansia de decir tengo que hacer el podcast, sino fue el ansia de expresarme, de hacer algo, De ¿sabes? hacer algo. De tener un hobby porque esto yo me lo tomé como un hobby. Entonces, Mm, tener un hobby que me permitiera, pues, distraerme y disfrutarlo, ¿no? Para mí los hobbies, bueno, para todo el mundo en general que es un hobby, pues es trabajo que haces sí, sin que te paguen y encima con una sonrisa, ¿no? Pues eso es lo que yo hice, ¿no? Me monté algo que me permitiera trabajar en algo que me gustaba, disfrutarlo sin la presión de decir tengo que hacerlo porque hay que ingresar o lo que sea, ¿no? claro. Entonces, pues lo que hice fue mezclar, hice un cóctel en el cual salía pues las cosas, mis activos que yo le llamo, ¿no? Y mis activos eran, pues yo qué sé, yo me pagué la carrera dando clases, entonces soy didáctico, por decirlo de alguna manera, tengo esa parte didáctica, yo trabajé 2 años en la radio más o menos, con 18, 19 años y me gustaba mucho, siempre lo he echado mucho de menos. Entonces, pues empiezas a mezclar eso, ¿no? Es decir, el tema didáctico, el tema de la radio, entonces, vale, tiene que ser un podcast, ¿no? Aparte, escuchaba muchos podcasters y gente Mm. que ahora se han convertido en muy amigos míos, pues nada, pues eso también me tiraba el tema del podcast. Monté mi radio. ¿Y de qué hablo? Pues temática de qué he hablado, pues ¿qué es lo que tengo siempre al lado? Pues libros, ¿no? Pues Libros. de libros, pues voy a hacer de libros. Y yo tenía clarísimo, yo siempre el discurso mío era, o sea, voy a hacer un podcast de libros en un planeta en el cual la gente no lee libros. Voy a hacer un Ajá. podcast de libros de negocios, además, que son lo que es encima menos todavía, la gente lo que lee más son libros de novelas y este tipo de cosas, ¿no? Pues digo, pues voy a ponérmelo difícil, ¿no? Entonces estaba convencido que no me iba a escuchar nadie y de repente, pues nada, la cosa empieza a crecer, empieza a crecer. Yo vivo en México, ¿no? Como decías. Entonces se posiciona número uno en México en tema de negocios y luego en República Dominicana, y luego en Colombia, y luego no sé dónde, y luego tal, y empieza a crecer y la bola de nieve se hizo muy grande. ¿Por qué? Pues yo creo que, por lo que decíamos, porque mezclé cosas en las cuales yo creo que soy medianamente potable, más o menos bueno, y aparte en una temática en el cual lo que yo decía es que a la gente no le gusta leer libros, entonces nadie me va a escuchar, pues bueno, y luego me di cuenta que la cosa es así. La gente no lee libros, efectivamente, y lo que quiere es que alguien les ahorre el trabajo. Que alguien Y les haga un entonces, buen resumen.
Y entonces eso me dedico, básicamente. Pillo un libro, me lo leo y te lo explico. Esa es la idea de uno de los podcasts, que fue el primero, que se llama Libros para Emprendedores. Y ahí seguimos ya 8 añitos ya con el tema, ya 8 años, ¿eh? cerrando la temporada 8 ahora, sí, en este fin de año. Qué barbaridad. La verdad es que libros para emprendedores, yo soy de esa rara avis que lee libros, no son, y encima libros que no son novelas, con lo cual estamos también ahí en ese porcentaje de gente que rarilla, vamos a decirlo, que leemos libros que nos ayudan a, bueno, pues en nuestro caso a ser mejor personas y mejores profesionales. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, ¿no? En libros para emprendedores me escucho el resumen y luego me compro el libro, dependiendo de cuál sea, ¿no? Y es una buena manera de decir, ah, pues mira, que tiene una temática que me interesa o no. Y yo he sido una gran consumidora de podcast, por eso quizás también ¿no? surge el podcast como un entretenimiento, como decías tú, una manera de, bueno, pues de compartir lo que cada uno sabe con el mundo. Y la verdad es que tu podcast, Luis, es increíble. Es increíble porque vamos, te da una idea de multitud de libros que probablemente te costaría muchísimo más tiempo leerlos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay libros que no sabes si tienes que comprarlos o no tienes que comprarlos y a través de esta opción, pues dices, bueno, pues venga, me interesa rascar y profundizar o no, o no. ¿Cómo nace Mentor 360, que es tu otro podcast? Bueno, yo en el 2016 lanzo Libros para Emprendedores, lo empiezo a petar, digamos, al final del primer año ya estábamos muy bien posicionados. Entonces, en 2017 yo empecé a entrevistar a gente, ¿no? Y hice una serie de entrevistas, creo que fueron como unas 40, dentro de Libros para Emprendedores, ¿no? Pero luego se estaba cuando en un formato, por si eso es muy televisivo hablar de estas cosas, pero Mm. cuando tú creas un formato, si vicias el formato, pues normalmente como que se ensucia el formato, ¿no? En ese sentido, entonces yo tengo un formato que es, te resumo libros, básicamente, y entonces lo que hice fue meter, pues te traigo a gente muy interesante y hablamos de negocios, ¿no? Y está bien, no hay nada malo en eso, pero se enviciaba el formato de yo te resumo libros. Y si el podcast se llama Libros para Emprendedores, pues entonces alguien que entre por primera vez que espera encontrar libros para emprendedores, ¿no? Entonces, lo que decidí fue eliminar las entrevistas, pero ese networking, esa red, yo tengo una red de contactos y creo mucho en el tema del networking, trabajártelo y toda esa red de contactos que se fue generando a través del mundo, gente que conozco en el mundo del podcast, gente que conozco en el mundo de negocios, comunicadores, escritores, empezó a ser cada vez más grande. Entonces, básicamente lo que pasó fue, ¿qué hicimos? Dejé las entrevistas, ahí está la cosa, perdona, ¿eh? Dejé las entrevistas y entonces todo 2018, esto por un lado, ¿no? El tema de las entrevistas. Y por otro lado, en 2018 yo dije, oh, es que soy pésimo en cámara, ¿sabes? En voz y todo eso doy el pego, pero que soy un palo, ¿sabes? Entonces, empecé, todo el 2018 me planteé un reto que llamé Mentor 365 y lo hice público, y es, voy a hacer un vídeo todos los días del año y voy a publicar un vídeo todos los días del año. ¿Vale? 365 vídeos, y ese era el reto. Entonces lo hice y lo hice en YouTube y era en vídeo y era sobre todo y me sirvió mucho porque me sirvió para yo tomar una idea y desarrollarla durante 7, 10 minutos, yo solo hablando, ¿vale? Entonces eso me sirvió mucho para practicar y luego me sirvió mucho para practicar en cámara y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? De esos vídeos, de los 365 vídeos, que son los 365 episodios originales de este podcast, pues esos los publicaba yo también en un podcast. Creé un podcast para ello, ¿no? Un segundo podcast. Y se llamaba Mentor 365, Mentor 365, por los 365 vídeos. Termina el año 2018 y yo como buena Escarlata O'Hara, yo diré, nunca más en mi vida voy a hacer un podcast diario, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es muy Es pesado, no sé mucho qué. trabajo. Diario, ¿eh? Diario. Y entonces, por aquel el primero, claro, eran de lunes a domingo, o sea, eran 7 días, o sea, es sin parar, es muy estresante. Y aparte, pues, aunque grabaras 3 o 4 o 5, luego hubo un momento que te quedabas sin ideas, ¿no? Y entonces era horrible. Entonces, ¿qué pasó? Entramos en 2019, perdona la historia larga, ¿eh? Pero entramos en No, no, por favor. 2019, y ¿qué pasa? Yo ya dije, ya he terminado, ya hasta aquí, muerto Mentor 365, ¿no? Y efectivamente. Y entonces lo que hice fue como a mí me han criado en una casa donde se dice, aquí no se tira nada,
¿sabes? Resulta que yo amanecía en 2019 con un podcast que era Mentor 365 que tenía, pues a lo mejor 10.000, 12.000 escuchas por episodio, ¿sabes? Y entonces, pues digo, ¿qué hago? Bueno, pues voy a hacer vídeos semanales, ¿no? Empecé, como ya estaba yo metido en el rollo de vídeo, pues empecé a hacer vídeos semanales y los publicaba y tal, y era un episodio a la semana. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Cuando entro en estadísticas, de vez en cuando, entro en estadísticas y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces que el mentor, que yo estaba haciendo ya un episodio semanal, que era un vídeo volcado, el... Coño, yo estaba, estaba por semana en 100.000 descargas. Qué Por barbaridad. semana. 100.000 descargas por semana. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues si estaban 10.000 y ahora, ¿cómo es que un episodio antes tenía 10.000 y ahora tiene 250.000 cada episodio? O sea, es algo como muy loco. Y empiezo a investigar y me empiezan a decir gente, ¿no? Voy a eventos y todo eso. Y me dice, oh, te escucho, no sé qué, me despierto toda la mañana, te tengo puesto en la alarma y tal. Y yo digo, gracias, tal. Dice, no, es que como aparte Google te da la opción. Digo, ¿cómo que te da la opción Google? Y entonces me empezaron a explicar gente por casualidad. Yo me entero 2 meses después, que Google había seleccionado Mentor 360, que así se llama el podcast entonces, había seleccionado para que estuviera en todos los Google Homes del mundo, que son como Alexas, pues todos los Google Homes del mundo y en todos los Android del mundo que estuvieran en español. Es decir, si tú te quieres despertar con el tirorí tirorí, puedes despertarte. Si te quieres despertar con un podcast, te salen recomendaciones y una es Mentor 360. Fíjate. Entonces, eso hace que el podcast, que ahora ves el podcast Mentor 360 y en los tops de podcast, pues dices, no es aquello que está tan bien posicionado. En cambio, a mí me genera, pues Mentor 360 está más o menos 500.000 de descargas al mes, Es una ¿sabes? barbaridad. Y gente que te escucha que no sabe lo que es un podcast, pero que te escucha a través de otra plataforma, otro canal, en este caso el de estos Google Homes y estos aparatillos y todo eso, y me tiene programado en su alarma. Se despierta por la mañana, tirorí, tirorí, y el clima de hoy es tal, y estas son las noticias, y patapum, y ahí viene Luis. Entonces pasó esto, entonces claro, yo veo esto y dice, vale, la gente me está utilizando el podcast para despertarse. Conclusión, hay que hacerlo diario, porque la gente no va a estar 7 días escuchando el maldito mismo episodio. Claro. Entonces digo, hay que hacerlo diario, por lo menos de lunes a viernes. Y entonces es cuando dije yo, pero si yo dije que nunca más en mi vida iba a hacer un podcast diarios, y eso lo dije hace 3 meses. Y cuando me entero de eso, precisamente fui a Madrid en Semana Santa, en marzo-abril del 2019, y entonces, precisamente estoy cenando con una amiga mía allí en Madrid, una amiga mía sevillana, y estábamos hablando de esto tal, y me vino la idea. Es decir, ¿y si lo hago diario, pero no lo hago yo? O sea, que me represente el menor trabajo posible, el menor Posible, esfuerzo claro. posible, ¿no? Y entonces fue cuando tomé todo lo que había hecho de las entrevistas que se habían dejado de hacer, todo el conocimiento de hacer algo diario y todo eso, y ya que estaba en Madrid, que tengo una red de contactos muy buena en Madrid, pues me voy para Madrid y estaba ahí, empiezo, pues yo qué sé, Mónica Galán, ¿te gustaría hacer un podcast conmigo? Un podcast que ya tiene mucha audiencia. ¿Te gustaría hacerlo? Me dice, sí. Cipri Quintas, tal. Y empiezo. Y todos los primeros, los originales de Mentor 360, los que eran como 8, 9, 10 personas, pues sean gente que yo valoro como de los mejores en su área y que aparte son amigos míos. Entonces yo lo que les doy es, yo te doy exposición, ¿no? Yo te doy un podcast que que lo escucha mucha gente y tú a cambio me das contenido, ¿sabes? Y eso fue como el Claro. acuerdo. Y eso fue en 2019, estamos ya cerrando 2023 y aquí seguimos, Aquí ¿sabes? seguimos. Y ahora han pasado de mentores como unos 60. No lo había hecho el cálculo y este año lo he hecho, me volqué en una Excel. ¿Cuántos mentores hemos tenido? Y hemos tenido 60, 58, 62, está por ahí en esa liga. 60 mentores. Es decir, 60 personas top en su área y que vienen a grabar conmigo y te graban episodios y con contenido de ellos, que son los buenos, ellos son los buenos en ventas, los buenos en liderazgo, los buenos en tal, los buenos, pues los traigo todos. Claro. Y eso me permitió también, como los trato bien a la gente, ¿sabes? Trato bien a la gente, pues no se quieren ir, muchos siguen, ¿no? Y claro, es pesado, entonces va por rondas, ¿no? Entonces a lo mejor uno está año y medio y luego ya, oye, voy a parar un poco y tal, está bien, está bien. Y entonces como vas conociendo cada vez más gente, pues la cantera cada vez más grande. Luego tengo yo formaciones,
en las cuales, por ejemplo, de marca personal que mencionabas, pues tengo formaciones y tengo muchos, bueno, no muchos porque son formaciones pequeñas, pero tengo alumnos muy buenos. Y entonces, pues a alguno le invito a decir, oye, ¿quieres ser parte de Mentor 360 y tal? ¿no? Y Claro. eso también les da mucha visibilidad. Entonces se ha convertido en un podcast diario que se escucha no como podcast, sino en plataformas como esto, Google Home y Android, como despertador. Entonces es un programa despertador. Yo les vendía la idea a los mentores, les decía, es como el despertador de los 40 principales, pero, pero culto, ¿sabes? Es culto. Y les funcionaba la idea y a muchos les ha dado un posicionamiento a la leche, son muy reconocibles ahora mucho más que antes y todo eso, pues me alegro mucho. Mucha gente de España, que tengo muchos mentores que son españoles, les abre el mundo, porque a mí me escuchan en todo el mundo y en ese Claro. podcast también, entonces pues claro, pues alguien que no tiene escuchas en X país, pues está en Mentor 360, les abre la posibilidad de que me escuchen en Perú, Lima, en Colombia, en México, en donde sea, o en Estados Unidos, ¿no? Y eso es Mentor 360. Al final es eso. Mentores, cada uno experto en su área y vienen y cada día viene uno y empiezan a hablar de su rollo. Y ellos crean el contenido y yo me he convertido en un muy buen entrevistador con el tiempo. Pues tenemos de Mentor 360, no sé, 1.300, 1.400 episodios. O sea, sin contar los repetidos, deben ser como 1.200. Entonces, 1.200 episodios de 30, 40 minutos cada uno. Son muchas horas de vuelo, ¿no? Entonces, Muchas pues horas oye, de vuelo. ya he aprendido bastante a entrevistar. Soy una persona muy leída, entonces también puedo mantener conversaciones con casi todos. Entonces, pues, a la gente le gusta. De momento ahí sigue la cosa. Eso me entró 360, perdón el rollo. No, no, de perdonar nada. Vamos, a mí me parece toda una clase. Fijaos que esto es toda una clase de ventas, ¿no? ¿Cómo al final has conseguido? Sí, exacto, porque yo no les pago, pero Exacto, es trueque, es puro trueque. O puro sea, troque. yo te doy visibilidad y tú me aportas contenido. Y Claro. aparte te da a cada uno de ellos, les da visibilidad y algunos ventas, ¿no? Si uno está sacando un libro, pues oye, pues tener una promoción de este tipo, pues también es interesante. Sí, 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 de eso se trata, de buscar la manera de hacerlo sostenible. Aún así, es mucho Sí, trabajo, la verdad, es pesado. es mucho trabajo. La verdad es que todos los que hacemos un podcast, y tú que encima haces dos, que es curioso porque la gente no se ve todo el trabajo que hay por detrás, que es muchísimo. Y lo que comentabas de las horas de vuelo, yo hace unos meses entrevistaba a Fabián González, que lo entrevisté hace 3 años, y le entrevisté otra vez este año porque sacó un libro de, bueno, la agenda de cuarta generación, basada en Stephen Covey de Primero lo Primero, para ver cómo podías organizar tu tiempo y tu vida. Y recuerdo que al terminar la entrevista, cuando ya paramos de grabar, me decía, jo, Marta, cómo has cambiado y cómo has evolucionado, ¿no? A la hora de hacer entrevistas y de llevar el Ah, podcast y tal. Y dije, hombre, 3 años y 180 y algo episodios te van dando rodaje, ¿no? Te van dando sí. rodaje. Y el ponerte delante de una cámara, yo los primeros me costaba sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Al final, luego ya te da igual. Luego ya llega un momento que vas a algún sitio, ¿te importa que te grabe? No, me da igual. O sea, ya estoy. Son horas de vuelo, es la experiencia. O sea, el que quiera correr la maratón y entrena, pues la va a correr. Exacto. ¿Sabes? Si entrena duro, pues va a correr mejor, más rápido, pues está bien. O sea, todo el entrenamiento te hace mejor. Y en podcast no hay atajos, es horas de No, vuelo que le puedas echar y tal. Y bien, contento, la verdad, contento en ese sentido porque la gente confía en ti, tanto como para regalarte tiempo y conocimiento, ¿no? Entonces, pues se lo intentas devolver. Pero sí, no existe ningún formato en el mundo que yo sepa, ¿no? A veces me interesa buscar esas cosas, no existe ningún concepto como este en el mundo, en el tema de podcast, ¿no? Que alguien haya hecho esto, ¿no? Y también eso me da. Pues también libros para emprendedores no había nadie que lo hacía y este también fue otro formato, entonces también ha tenido su éxito también. Aunque libros para emprendedores es un animal, o sea, está no, no, 3 veces más descargas que el otro, ¿eh? Pero bueno. pero es una maravilla. Los dos son una maravilla Mm. de podcast. Luis, ¿qué es lo que más te gusta del mundo del podcast? Y con esto ya cerramos la parte del podcast y hablamos más de negocios. ¿Qué es lo que me gusta del mundo del podcast? No, si nos ceñimos a lo que es el mundo del podcast, el hecho de sentarme a un micro a grabar. Porque a mí lo que me gustaba era la radio, entonces eso me sigue gustando y ahora me he montado mi radio y estoy muy feliz con eso, ¿no? Y no me cansa. Si nos ceñimos a la parte tecnológica o todo lo que tenga que ver con el podcast en sí, pero evidentemente
yo probablemente no estaría haciendo el podcast, seguro no estaría haciendo un podcast diario si no hubiera audiencia, ¿no? Entonces lo que descubro no lo hago para tener mucha audiencia, no lo hago por el volumen, lo hago por la interacción que se genera, ¿no? O sea, después de 8 años, pues ha pasado que pues alguien que no conocía hasta hoy, pues me entrevista y me dice, yo te llevo escuchando 5 o 6 años, ¿no? Pues eso es mi día a día. Eso es mi día a día. Pero eso multiplícalo por 100, 200, 300, dependiendo del día. Ese es mi día a día. Entonces, eso te hace darte cuenta de lo que es el legado, el impacto que estás generando, ¿no? Entonces, a mí eso me motiva mucho. El hecho de poder impactar positivamente a otros. Entonces, mi contenido sirve, ayuda, hay un... Me enviaron, ya fue hace un año, 2 años, me enviaron, oye, ¿has visto esto? Mírate esta entrevista. ¿Sabes? Alguien me envió ahí un vídeo, ¿no? Hablan de ti. Yo digo, a ver, si me picaron la curiosidad, ¿no? Y fíjate, es una entrevista de un canal de YouTube que yo no conozco, de Chile, me parece, a un chico que creo que era de Venezuela y que había emigrado a Chile. Y nada que ver conmigo, ¿eh? O sea, nada que ver conmigo esta gente. Y de repente, en esa entrevista que le hace el chileno al chico venezolano que había montado un negocio y estaba generando millones, ¿sabes? Por eso lo entrevistaba, que en un año, 2 años estaba generando millones. Me envían el vídeo, empiezo a ver y yo emocionado, porque el chico venezolano, emigrante, que no tenía 2 chavos, iba a trabajar en un trabajo muy básico y entonces tenía que ir en autobús 1 hora y media cada día de ida y 1 hora y media cada día de vuelta. Y lo que hacía era escucharme. Fíjate, Y esos son lo, 3 libros al día. y lo que hacía era escucharme y reescucharme y reescucharme. Y el tío solo escuchaba eso. Y entonces, y eso lo explica él en la entrevista, ¿eh? Y a raíz de eso le surgió la idea, le surgieron las ganas, la motivación para hacerlo. Y sin que yo fuera el entrevistador, ¿no? O sea, no me tiene que dorar la píldora, ¿no? Sino le estaba explicando a otra persona, no, escuchaba a Luis Ramos, Libros para Emprendedores, un podcast La Leche, no sé qué tal, y de ida y de vuelta, y de ida y de vuelta. Y eso, pues nada, en un año, yo en 8 meses o algo así, tuve toda la formación que necesitaba, no sé qué, y lanzó un negocio y ahora está generando millones y genera decenas de puestos de trabajo. Por eso lo hago. Por eso lo hago, porque me llena que en el mundo estén pasando cosas que tú no eres consciente de ellas, pero que tú las has provocado. Simplemente haciendo un trabajo que buscas que impacte positivamente a la gente, ¿sabes? Y eso a mí es lo que me nutre. O sea, cuando yo he sido empresario, emprendedor, todo esto muchos años y he generado muchas empresas, muchas no han salido bien, algunas han salido muy bien. Lo que haces normalmente se mide en una Excel, ¿no? Se mide, Sí. el ingreso, el beneficio, el margen, que no sé qué, los impuestos, todas estas cosas. Entonces sucede que todo eso para mí se ha convertido en secundario o terciario incluso. O sea, el dinero llega y estoy generando ahora más ingresos que nunca en mi vida, ¿sabes? Que ni empresario, ni construyendo casas, nunca me ha ido tan bien. Pero eso para mí es cero importante ahora. O sea, yo no voy a hacer ahora un podcast para ver si gano. No, lo hago No. porque sé que este contenido, si lo hago bien, va a ayudar a mucha gente. Y lo otro vendrá como una contrapartida, como un bonus, ¿no? El Como una dinero vendrá, consecuencia natural de aportar a los claro. demás, ¿no? Y si no, pues no, ¿sabes? O sea, pero nunca no se ha convertido en mi vara de medir. Y entonces mi vara de medir es lo englobo todo en el legado. ¿Cuál es el legado? El legado que le estoy dejando a otras personas que a lo mejor están consumiendo esto ahora y les motiva, inspira, ayuda, da claves, ideas, lo que sea. Perfecto, para eso es. Y, y para mis hijos. Para mis Claro. hijos. Yo tengo 3 hijos. Entonces, y lo pienso mucho, ¿no? Lo que estoy haciendo muchas veces con los hijos, decimos, pues le voy a comprar la tablet y el teléfono y el no sé qué y tal para que esté contento, ¿sabes? No estamos dándole ningún tipo de ejemplo a esa persona, ¿no? A esa personita que es tu hijo o tu hija. Y entonces, haciendo esto, egoístamente el que más gana soy yo. O sea, haciendo esto en lo cual yo lo que hago es ser generoso, dando contenido, dedicándole horas. Cada libro son horas de lectura, horas de grabación, edición y publicación. Eso es curro, eso es trabajo. Pero lo hago muy gustoso porque ayudo a mucha gente. Y me he dado cuenta, reflexionando sobre ello con el tiempo, es el mejor ejemplo que yo le puedo dar a mis hijos. ¿Sabes? El mejor ejemplo que le puedo dar es decir, estoy haciendo algo que disfruto, que me gusta y que impacta positivamente a las personas. Eso me hace feliz
a mí y aparte me genera una buena fuente de ingresos y una buena calidad de vida para ellos. Entonces yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dar, ¿sabes? Mm. Emprender, generar cosas que ayuden a la gente y todo eso. Y a eso me dedico. Entonces pienso mucho en eso, en decir, cuando yo me muera, mis hijos van a tener probablemente para aburrir a su padre. O sea, van a tener ahí miles y miles y De miles de horas. horas en las que probablemente estarán todas las respuestas a preguntas que puedan necesitar en su vida. A Sí, nivel profesional, sobre todo, ¿no? Pero también hemos entrado en Mentor 360, en muchos temas de desarrollo personal. Hasta de sexología hemos hablado en esta última temporada. Entonces, todo eso, todo eso es legado. Eso es legado. Entonces, los que hacen creación de contenido no son muchas veces muy conscientes de ello, ¿no? Sobre todo porque los que hacen contenido en Instagram, en TikTok y todo eso, que está muy bien y es una gran estrategia para vender y todo lo que tú quieras, lo es. ¿Qué sucede? El contenido en Instagram, TikTok y todo eso caduca. Si sí. tú creas un contenido, dentro de 3 días no lo ve ni el tato. Entonces, en el podcast o en YouTube, que es donde también subo los audios, lo que tienen es que son buscadores y la gente no sabe qué escuchar y va a buscar. Quiero escuchar algo de ventas, ¿no? Voy a Mm. buscar ventas y vas a salir tú, va a salir quien sea. Busco emprender, pues va a salir el mío de libros. Busco desarrollo personal, pues va a salir el otro mío. Entonces la gente va a veces al súper a ver qué hay, ¿no? Y en este caso nosotros estamos en el súper en el que siempre vamos a estar, Sí. podcast y YouTube, ¿no? Y entonces eso nos permite dejar ese tipo de legado. Y eso a mí es lo que me mueve mucho. Moverme en el mundo este de la satisfacción personal a través de la ayuda a otros. Y el podcast se ha convertido, no funcionó así, en el origen era un hobby para mí, de repente se ha convertido en una herramienta que me permite generar ese impacto que yo no lo sabía que lo necesitaba en mi vida, pero ahora que lo vivo, no quiero otra cosa en mi vida. Entonces a eso me dedico. Te entiendo perfectamente porque compartimos, vamos, la misma idea, ¿no? Del origen y la misma sensación. Para mí no hay nada tan gratificante, Luis, como que alguien me mande un mensaje diciendo, hace poco recibí, hace unos meses, me mandó un mensaje desde Cuba, una persona dice, me he hecho un resumen de 75 de tus podcasts y con eso he obtenido los mejores resultados, estoy vendiendo muchísimo y estoy súper satisfecho. Y para mí eso fue decir, mira, solo por esto merece la pena todo lo demás, ¿no? Es la manera, lo que dices tú, de aportar, de ayudar a los demás. Yo no tengo hijos, así que mi legado sí o sí, sí que es el podcast y para mí es como, uff, no sé, es como mi niño pequeño, ¿no? El podcast es mi niño pequeño. Y es cierto que a veces te sorprendes porque te hacen comentarios en podcast de hace 3 años, cosa que no te sucede en un post de redes sociales de hace 3 años ni hace 3 meses, francamente. Al final el contenido se queda, es bastante más caducable en redes sociales de lo que es en el podcast o en YouTube, ¿no? En cualquiera de los Es dos una medios. excelente herramienta. Mira, por aquí la tengo. La he enseñado en alguna red social. He enseñado, por aquí es una carta que me envió mi hija Nerea, 12 años. Y Nerea, te digo, lo puse en un Instagram, me puso, a ver, cosas que se puedan leer, ¿eh? Este semestre me llevaste a Guadalajara y cuando te vi en la charla TED, aprendí que debo dejar mis miedos atrás y siempre seguir adelante, ¿eh? Y eso hice, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos bueno, y me explica luego qué es lo que hizo y tal, pero eso ya son cosas nuestras. Pero el, el ejemplo, muchas veces de decir, bueno, en este caso, claro, hice mi segunda charla TED y fue un evento que habían un escenario de más de 1.000 personas, ¿no? Entonces, claro, mi hija en primera fila. Entonces, en primera fila, ver a tu padre liderando eso, o sea, siendo un líder, ¿no? Y un líder que está intentando ayudar a otros y todo, y no lo está haciendo por dinero, una charla TED no es pagada, pues eso es un gran ejemplo, ¿sabes? Y entonces yo lo ejemplifico aquí en mi hija por sus palabras directas, pero como te digo, pues de esas 1.200 personas, su pensamiento puede ser muy similar. Y si Sí, te escuchan 100 o 50 o o cincuenta cuatro. mil o 50.000, es indiferente. Lo que importa es que esas personas que están escuchando les ayudes, o sea, tú les estés ayudando y les permitas dar ese paso, ¿no? Y eso es el centro de mi filosofía de vida, que soy muy aterrizado, pero bueno, pues llamémoslo filosofía de vida. En esas estamos tú. Qué bonito, qué bonito. Luis, si quieres, hablamos ahora, ya que estamos en el podcast de las ventas, vamos a hablar un poco de ventas y de marca personal, porque yo creo que en el mundo de la venta lo uno y lo otro también va
va muy unido. Y tú eres, bueno, un experto en marca personal, de hecho tienes varias formaciones al respecto, aparte de un montón de conferencias y demás. ¿Qué es lo que, por qué la gente piensa que no, la marca personal es para los famosos y no piensa que cada uno tenemos una marca personal? Porque históricamente siempre ha sido así. Antes, la marca personal ha existido siempre. Mm, La marca personal en la Edad Media era que un juglar cantara, glosara todas tus aventuras, ¿no? Y tú eras un caballero, esa era tu marca personal. Que alguien hablara bien de ti, ¿sabes? Que el trovador estuviera ahí cantando la canción del caballero tal. Sí, eso era marca personal. Ya llevándolo a un poco más actual, siglo XX, pues el siglo XX la marca personal existía, pero la única forma de tener marca personal era medios de comunicación y eran muy mm, limitados. Había periódicos, o sea, era prensa escrita, era radio en su momento y luego tele, ¿no? Entonces, la construcción de y libros, perdona, y la construcción de marca personal siempre se reducía a eso, sobre todo a los libros y al canal de escucha masiva que hubiera, radio, televisión en la época, ¿no? Y los libros, siempre la forma escrita, ¿no? Entonces, eso era marca personal. Entonces, ¿cuáles eran? ¿Por qué dices, es que la gente piensa que son los famosos? Sí, es cierto, la gente piensa que son los famosos porque siempre ha sido así. claro, Históricamente siempre ha sido así. O sea, son los famosos y claro, en la tele no salen 2 millones de personas. En la tele salen 2000 personas para de contar, ¿sabes? O sea, no salen mucho más. Entonces, ¿qué pasa en un país como España con 50 millones o casi 50? Pues hay 2000 que salen en la tele, pues son los famosos, ¿no? Entonces, los claro. famosos. Entonces, claro, entonces y hay todo un negocio alrededor y hay revistas alrededor de los famosos y hay programas alrededor de los famosos y todo eso, ¿no? Y los famosos van de un programa a otro y ahora pasa palabra y no qué sé. Eso es la marca personal, ¿no? ¿Qué haces? Tú tienes, ¿por qué la gente puede ir a un programa de televisión? ¿Por qué la gente podía escribir un libro? Porque tenía algo que contar, un mensaje, ¿no? Normalmente puede ser basado en mis experiencias, en mis conocimientos y mis investigaciones, yo te entrego el resultado de todo ello, ¿vale? Eso es lo que hacía cualquier persona que desarrolla una marca personal. Lo traducía al libro, lo traducía a un programa de televisión o lo que fuera. Pero lo que hace es tomar mis experiencias, mis conocimientos, mis investigaciones, lo empaqueto todo y te lo doy fácil, ¿vale? Entonces, pues antes mencionábamos a Covey, por ejemplo, pues ¿qué hace Covey? Pues yo tengo experiencias, yo tengo conocimientos y hago tal, pues voy a hacer un libro. Y se va a llamar Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Y qué hago? Tomo todos esos conocimientos y los resumo, porque si lo pusiera todo es una enciclopedia, pero la gente no se lee Exacto. enciclopedias, entonces voy a leerlo en un libro de 300 páginas y va a ser el paso 1, tal, paso 2, tal, los 7 pasos, ¿no? Los 7 pasos de los 7 hábitos. Entonces, y eso le genera un posicionamiento de la leche. Entonces, eso es siglo XX. Siglo XXI resulta que ahora todo el mundo puede tener un programa de radio, como yo me lo monté. Todo el mundo puede tener un canal de televisión. ¿Por qué? Porque existe YouTube, porque existen los podcasts, porque existen otros medios de comunicación que han aparecido, que están sustituyendo mucho porcentaje de consumo de lo que tenían los otros, pero son medios de comunicación, son canales de comunicación. Mm, Entonces, si antes solo podía haber 2000 personas que aparecían en la tele, resulta que ahora puede haber 50 millones de personas que aparecen en la tele, que son los 50 millones de canales activos que hay en YouTube. Antes en la radio, pues en la radio, todos los que trabajan en la radio, pues pongamos, eran otras 2000 personas, pues de esas 2000 personas, ahora resulta que podemos tener más de 3 millones de personas haciendo podcast, que es lo que hay en el mundo, más de 3 millones de podcasts. ¿Vale? Entonces resulta que eso ha hecho que se democratice el hecho de que tú puedas crear contenido. Ese contenido te posiciona. Te posiciona. Yo hago un contenido que ayuda a la gente, que suma y tal, eso me posiciona. Yo paso a tener una marca personal. En mi caso, yo soy Luis el de los libros, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y si tú dices Luis el de los libros, o dices Luis Ramos el de los libros, resulta que hay más de 100 países en el mundo donde la gente dice, ya sé de quién hablas. Eso es marca personal. claro. ¿Sabes? Entonces, si a mí ahora me entrevistaran en la tele, pondría Luis Ramos y debajo que pondría Luis el de los libros, básicamente, ¿no? Pondría un poco eso, ¿no? Eso es tu marca personal. Cuando alguien te entreviste en la tele, tú tienes que pensar, si alguien me entrevistara en la tele, ¿qué es lo que va a aparecer debajo de mi nombre? Entonces, si lo que aparece debajo de la tele, en la tele, debajo de tu nombre, pone Luis Ramos, abogado, porque tú eres abogado, yo en mi caso no, pero es un ejemplo. Si pone Luis Ramos, abogado, pues oye,
Luis Ramos, el abogado, podría decir, pues no sé quién es. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado una marca personal, ¿vale? Pero si yo en vez de ser solo, entre comillas solo, porque es parte de tu conocimiento y tu experiencia, en vez de ser solo un abogado, si yo lo que hago es proactivamente digo, yo no quiero ser reconocido solo como abogado, sino que quiero ser reconocido como el abogado que se especializa en hacer que las pymes de venta de ropa paguen menos impuestos. O soy el abogado que consigue que los divorcios sean súper rápidos, efectivos, fluidos y felices. ¿Sabes? O yo soy el psicólogo que te ayuda en temas de depresión. O yo soy la persona que te ayuda a salir de la depresión después del divorcio y que te ayuda a ponerte en el mercado de nuevo. Y estamos hablando de personas diferentes que a lo mejor en su caso originalmente en las entrevistas de la tele pondrían abogado o psicólogo o psiquiatra, ¿sabes? O coach, pero ahora ya no pone eso. Ahora pone el nombre de esa persona y te dice debajo experto en relaciones, tal, experto en reconstrucción de no sé cuánto, experto en no sé qué, no sé cuánto. ¿Para eso hace falta títulos? No. No. De hecho, es mejor que no. ¿Por qué? Porque los títulos lo que hacen es generar rebaños de gente que sabe lo mismo y que son indistinguibles unos de otros. La marca personal es precisamente distinguirte del rebaño. No ser solo un abogado, de nuevo, no hay nada malo en ello, respeto total, pero entras, cuando sales de la universidad, sales con un título, una foto muy chula y sales al mercado laboral y resulta que das una patada y hay 800.000 abogados como tú. Entonces, si tú no haces nada para diferenciarte, no tienes marca personal. La marca personal es una decisión personal, nunca mejor dicho, que te permite decir, me voy a especializar, voy a ser reconocible por una cierta cosa. Esa cosa normalmente tiene que ver, es muy ikigai esto, el eso de mezclar las cosas que te gustan, las cosas en las que eres bueno y las cosas que son demandadas en el mercado, ¿no? Entonces, si tú ves yo qué sé, pues el tema de los impuestos, ¿no? Que hablábamos en un momento antes de grabar. Pues el tema de los impuestos, si yo veo que estoy pagando muchos impuestos, oye, ¿qué puedo hacer? Pues vas a buscar información en dónde, a los canales de comunicación. Y resulta que vas a encontrar a alguien que habla, oye, pues una forma de pagar menos impuestos es hacer esto, otra forma de pagar no sé cuánto, tal, ahórrate tanto haciendo esto. Yo veo ese contenido, me da igual que no sea Telecinco, ¿eh? Me da igual que no conozca a esa persona. Esa persona me está dando cosas que me ayudan. Claro. Entonces, yo sigo a esa persona. Y luego, si esa persona me ofrece algo, pues yo me lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque ya he generado confianza en esa persona. La marca personal es todo eso. Es tomar una decisión personal de quién eres y a quién ayudas. Lo que yo llamo la identidad. Entonces, son 3 pasos. Primer paso, identidad. Decidir qué quiero ser y para quién. Segundo paso, visibilidad. ¿Para quién quiero ser visible? ¿A quién quiero atraer? Yo Luis, no voy a hacer un podcast de yoga, porque pues ni soy bueno en yoga, ni sé de yoga, ni nada de eso, pero a lo mejor soy muy bueno en el tema de los impuestos, pues voy a empezar a generar contenido dentro de los impuestos. Y luego, después de identidad y visibilidad, atraes a gente a tu mundo, ¿no? A tu plataforma, a tu canal. Ahí no hay ventas. Y no hemos hablado en ningún momento. Simplemente hemos hablado de tomar una decisión y atraer al público acorde a esa decisión. Y entonces es lo que te decía, que los ingresos pasan a un segundo o tercer plano. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es generar una comunidad. Un líder de una comunidad no es un gurú, un santo al que todos escuchamos, sino es una persona que genera un mensaje, congrega a gente similar, una comunidad, y consigue que esa comunidad interactúe entre ellos. Eso es un gran líder. Entonces, ser un líder de opinión es eso, es congregar a gente a tu alrededor que piensa como tú o que le interesa tu discurso y hacer que esa gente interactúe. Eso es una gran marca personal. Y de ahí siempre va a salir la rentabilidad, que es el tercer paso. Era identidad, visibilidad y rentabilidad. Y la rentabilidad siempre va a llegar. Y hay múltiples formas de generar ingresos. Libros, formaciones, charlas, retiros, lo que quieras. Nosotros tenemos identificados 7 y te explicamos cómo desarrollar 7 canales de ingreso. Pero el objetivo de todo esto es que del dinero no hablemos hasta el final. Primero, toma una decisión, crea tu marca personal, luego crea contenido y visibilízate, atrae a esa comunidad y luego de ahí ya va a llegar el dinero llegará. El dinero va a llegar en la medida en que tú estés generando la suficiente comunidad. ¿Vale? Y de eso se trata el juego de la marca personal, como yo lo veo, ¿no? Yo lo decodifico así, en esos 3 pilares, ¿no? Que es identidad, visibilidad y rentabilidad. Y si nosotros empezamos a analizar a cualquier persona que tenga una gran marca personal,
vamos a poder decodificar que en realidad esa persona es que me sigue porque me cae simpático o porque está muy buena o lo que sea. Pues mucha gente a lo mejor lo hace por eso, ¿no? Pero a lo mejor eso lo que le hace es que le aporta a la persona que le sigue ilusión, admiración, Claro. admiración de la belleza, lo que sea. Y hay otras personas a las que vas a seguir no porque te aporta eso o entretenimiento, ¿no? Los humoristas, ¿no? Hay otras personas, y todo eso es marca personal también, pero otras personas van a decir, no, pues a mí en temas de negocios yo sigo a Luis. En temas de ventas, oye, pues yo sigo a Marta. En temas de tal, sigo a cual. ¿Por qué? No sé, porque se ha generado un vínculo, me lo creo, ¿sabes? La marca personal bien definida, bien llevada, genera credibilidad. Y la credibilidad, si hablamos de ventas, es la herramienta principal para cierre de ventas, credibilidad. Tal Entonces, cual. la marca personal te genera credibilidad. Entonces, si esto lo llevamos, perdón que estoy dando la tesis, pero ya estoy on fire. Mira, estamos con la marca personal. Entonces, este es el concepto. Ahora, 3 tipos de personas a las cuales les puede interesar. Un empleado, un gerente, digamos, alguien de responsabilidad, líder de equipos, y un dueño de empresa, ¿no? A nivel profesional hablemos, ¿no? Entonces, a nivel profesional, uno puede ser empleado, puede ser el dueño de la empresa o puede ser un mando, ¿no? Que tenga equipos, esté al cargo de equipos. Son perfiles diferentes, con necesidades y sobre todo con metas diferentes. Para un empleado, su meta puede ser que me paguen más, vivir bien, ¿no? Que no me falte de nada, ¿vale? Y si es posible, oye, medrar, ¿no? Medrar dentro de la empresa o medrar fuera de la empresa en el mercado laboral. ¿Una persona que sea empleado se beneficia de tener una marca personal? Sin duda. ¿Por qué? Porque si yo tengo una marca personal desarrollada y no soy solo un programador de páginas web, sino que soy el experto en hacer tiendas en línea para tiendas de ropa y que se venda esto como churros, es muy diferente. Un programador de páginas web es reemplazable. El experto número 1 en hacer que una tienda venda no es reemplazable. No. Y Entonces, desde luego no en el corto plazo. un empleado que desarrolla su marca personal, primero, no es reemplazable, con lo cual es más difícil que te despidan. Lo segundo, es más fácil que te promocionen. ¿Por qué? Porque estás diferenciándote del rebaño, de la plebe. No eres uno más, sino eres el experto o la experta. Entonces, a un empleado eso le sirve. Y luego no digamos si encima empieza a crear contenido. Y es visible en el mercado, ese mercado, que es un mercado de consumo de contenidos, ¿no? Es que yo escribo un artículo todas las semanas en LinkedIn. Pues escribes un artículo todas las semanas en LinkedIn, estás puesto en un mercado, en un expositor, que hace que otras empresas, empresarios o expertos en recursos humanos digan, oye, este que hace el escrito creo que me interesa, creo que es el perfil que necesitamos. La gente, los cazatalentos, ¿no? Para las empresas, los expertos en recursos humanos, ya no están mirando los currículums, y eso lo podéis ver en cualquier artículo, cualquier revista especializada. Te dicen, ahora lo que la gente busca es un experto en recursos humanos, va a mirar el currículum, vale, es rebaño lo que pone en el currículum. Pero lo que voy a hacer es inmediatamente ir a su Instagram, ir a su LinkedIn, ir a su YouTube. Primero, ¿lo tienes o no lo tienes? Si lo tienes, lo voy a ver. Y si lo tienes, voy a ver lo que haces, cómo hablas, cómo te expresas, cómo comunicas, cómo vendes. Y voy a decir, sabes que tú me interesas para mi empresa. Y no te voy a pagar un sueldo de rebaño, sino que te voy a pagar un sueldo de liderazgo. ¿Por qué? Porque la marca personal genera prestigio y credibilidad. Y eso, en el mundo del empleado, prestigio y credibilidad siempre es igual a más dinero, más calidad de vida y más promociones. Entonces, a un empleado le va a interesar siempre la marca personal. ¿Qué le va a interesar a un gerente? Lo mismo, ¿no? Por los mismos casos, ¿no? Por el mismo tema. A un gerente le va a interesar crecer porque puedo medrar en la empresa, ¿vale? Me interesa crecer porque me aparecen nuevas oportunidades laborales en el mercado, pero también me interesa porque para el crecimiento de mi marca personal, yo como gerente, como yo qué sé, soy el director de... ¿Qué quieres? Soy el director de seguros de vida de Mafre, ¿no? O de la empresa que sea, ¿no? De una empresa de seguros. Soy el director del área de seguros de vida. Y luego hay otro director que es el director del área de, yo qué sé, De CESOS, así ya hacemos, ¿no? de CESOS, ¿sabes? Entonces, supongo que en todas esas empresas va a haber directores en diferentes áreas, ¿no? Entonces, ese es el perfil del que estamos hablando aquí. Esa persona no solo puede crecer personalmente su estatus, igual que un empleado más, es decir, lo puede hacer con empleados y al final un gerente, un director es un empleado. Entonces, todo eso le funciona exactamente igual, pero hay algo más.
que es que tú, director del área de seguros de vida, desarrolles tu marca personal, no solo es bueno para ti y tu carrera, sino que es bueno para mi empresa. Claro, porque te da más posicionamiento. Mi empresa dice, hostia, este tío que es el director de seguros de vida y está desarrollando contenido y tal, que está atrayendo ojos, atrayendo comunidad y credibilidad y prestigio, este tío lo quiero aquí. Este tío lo quiero aquí. Y yo te voy a pagar cursos que necesitas un editor de vídeo y otro pago. O sea, lo bonito de un gerente, un director, es que además se convierte en súper interesante para la empresa. ¿Vale? En general con los empleados, pero sobre todo con los líderes, porque se genera también un líder de opinión mucho más rápido. ¿Vale? A lo mejor no hay nadie en LinkedIn hablando de seguros de vida. ¿Sabes? O si lo hay es un poco para decir, tenemos oferta. No, pues eso no sirve. Pero tener a alguien que sea un experto en seguros de vida y dice, jo, este 2024, mirad cómo se presenta, va a pasar esto, esto, esto y esto. Y eso a la gente le puede interesar mucho, ¿sabes? Y lo siguen. Y de repente ese tío dice, hostia, este tío, que es el director de seguros de vida de Mafre, por decir el ejemplo, pues hostia, este tío, de repente, en mi mente de consumidor de su contenido, yo sé que Luis es experto en seguros de vida, me lo creo, me da confianza lo que dice. Coño, si este tío es el director de seguros de vida, ¿voy a comprar un seguro de vida? Sí. ¿Dónde lo compro? Con Luis. Obviamente ¿Vale? ahí. Entonces eso es así. Y eso nos lleva al último paso, ¿no? Que es el dueño de negocio. ¿Un dueño de negocio le interesa generar marca personal? Sí. No para posicionamiento, para mejorar su sueldo, porque al final su sueldo lo decide un poco sus ingresos y sus beneficios también, ¿no? Lo puede decir él, pero es un de la empresa, ¿no? Pero pueden ser ingresos y beneficios que tenga. Entonces, si yo desarrollo mi marca personal, si yo me llamo Elon Musk y desarrollo mi marca personal, ¿qué va a pasar con Tesla? ¿Se va a beneficiar? Claro que se va a beneficiar. Claro que sí. Elon Musk, no sé cuánto tenga ahora, pero tendrá 150, 200 millones de seguidores en Twitter. Bueno, que aparte se la ha comprado, ¿no? Pues si tiene más de 100 millones de seguidores en Twitter, Tesla no debe tener más de 15. Entonces, la empresa que tú crees va a tener una cierta visibilidad, pero la gente lo que sigue es a las personas. Entonces, si tú desarrollas una marca personal, resulta, si tú tienes 150 millones de seguidores y tu empresa tiene 15, ¿quién se beneficia aquí? Tu empresa. Entonces, ¿qué hace Elon Musk? Que está continuamente creando contenido. Creando contenido en 3 áreas específicas, ¿no? Ahorro energético, el tema de los coches y tal eso, y el tema del espacio. ¿Por qué? Casualmente tengo 3 empresas que se dedican, una al tema energético, otra al tema de los coches y otro tiene cohetes. Entonces, ¿qué hace? Crea contenido, se convierte en un líder de opinión en esos temas. Es de lo único que habla ese hombre. Es de lo único que habla. ¿Sabes? Entonces, pues, hago eso y ¿quién se beneficia? La empresa que está debajo de mi paraguas. Entonces, yo como CEO, mi trabajo de marca personal no es para conseguir un buen empleo, pues yo ya me lo he montado, el mejor empleo posible, para eso me monto mi empresa, pero consigo que mi empresa se beneficie. Entonces, yo como CEO voy a invertir siempre en gerentes, en directores de equipo, para ayudarles a que desarrollen su marca. Voy a ayudar a empleados también, porque egoístamente también me va a servir a mí de visibilidad. Y yo, como dueño de empresa, también voy a desarrollar mi marca personal para que así más gente sepa que existo y tenga curiosidad y diga, ¿y este tío por qué habla de coches eléctricos? Ah, coño, es que tiene una empresa de coches eléctricos. Hostia, y son bonitos. Y, ay, no sé qué. Ah, pues no conocía yo tal. Y empiezan. Y así empieza la cosa. Marca personal, entonces en el mundo profesional es obligatoria hoy en día. Y si no lo haces, vas a seguir siendo un empleado más, el programador web de página web o el abogado, sin más. Si lo mismo a nivel gerencial, si no haces nada con tu marca personal, pues vas a ser uno más y sustituible. Y es cierto, y hay una gran rotación en ese tipo de puestos. Y si eres dueño de empresa y no haces el trabajo de posicionamiento de marca personal, convertirte en un referente, tus empresas no se van a beneficiar. Y hoy en día es la mejor publicidad, es el mejor marketing que puedes hacer, es el más barato y es el más viral que puedes tú llevar a cabo. Sí. Eso es marca personal. Te he hecho aquí la clase tú. Bueno, has hecho aquí una masterclass de marca personal express. Así que fíjate que, Luis, yo siempre le comento a la gente, cuando nos dedicamos al mundo de la venta, que tenemos que tener un perfil de LinkedIn sí o sí actualizado, porque cuando tú contactas con alguien a puerta fría, la gente es curiosa, lo primero que va a hacer es ir a LinkedIn a ver quién es esa persona. Y que tengas que tener ahí, oye, pues si tienes contenido
si tienes información, si está actualizado, que por lo menos exista, que la foto sea de ahora y no de hace 30 años. Al final esas cosas para mí también son, bueno, es marca personal y que te ayudan a posicionarte y que la gente te vea de una manera totalmente diferente. Así que, gracias por lo que nos acabas de contar, porque yo creo que es importante ponerlo en el contexto de que toda persona que trabaje en una organización, y ya si eres emprendedor, evidentemente todavía mucho más claro, tiene que tener esa parte de marca personal muy bien trabajada si quieres diferenciarte, porque si no al final eres marca blanca, eres uno más. Y ahí entran muchas cosas que uno tiene que acompañar. Es decir, para desarrollar una marca personal tienes que vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que crear contenido, es decir, exponerte. Y vas a tener que ser entretenido, porque la gente también busca entretenimiento. Entonces, si no tienes buena voz, vas a tener que trabajarla. Si no eres bueno explicando, vas a tener que serlo. Si no eres bueno en cámara, pues a lo mejor vas a tener que hacer 365 vídeos en un año, ¿sabes? Y todo eso es desarrollar skills, desarrollar habilidades, ¿vale? Y son habilidades que no nos enseñan en la escuela. Son habilidades como la venta, nos enseña en la escuela. Hablar en público, nos enseña en la Nos escuela. enseña. Negociación, nos enseña en la Tampoco. escuela. ¿Sabes? Entonces, si yo no hubiera desarrollado esas habilidades por mí mismo, no existiría Mentor 360, en el cual se ha desarrollado esquemas que tienen que ver con venta, en este caso con negociación, en este caso con creación de contenidos, que también lleva a decir, voy a crear un contenido lo mejor posible y que sea entretenido. O sea, yo resumo los libros, para el que no haya escuchado el podcast, yo resumo los libros y entro en cada audio de los libros, entro que parezco un DJ de discoteca. Parezco el de los 40 principales. Uy, vamos a ver, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Y le das una energía, ¿por qué? Porque es audio, porque la gente no te ve. Afortunadamente, yo siempre digo que tengo una cara para la radio, pero lo que hago entonces es crear un contenido que aparte de ser entretenido, o sea, porque le meto ganas y energía y todo eso, pues le da valor a la gente. Eso siempre lo vamos a tener que hacer. Y eso es parte, como hemos dicho, de esos pasos de marca personal, de identidad, visibilidad y rentabilidad. Entonces, no solo vale saber, sino hay que saber explicarlo. Hay que saber comunicarlo, que es un arte comunicar. Y no nos lo cuentan. Fíjate, yo cuando empecé a estudiar gestión comercial y marketing, tenía una asignatura de hablar en público, que eso ya es un avance. Pero vamos, que era una asignatura de media hora a la semana, como aquel que dice, ¿no? Dices, sí, que lo que te hace. Media hora entre 40, ¿no? ¿Sabes? O Media sea, hora entre no sé sí. cuántas cosas más, entre las 4 Ps, el no sé qué, la contabilidad, todo lo demás, ¿no? Y era como, vale, sí, pero eso me ha ayudado, hombre, algún pozo, como cada libro que lees, ¿no? Algún pozo te va dejando de información. Pero ¿qué te ayuda? La práctica, la práctica, la práctica y el seguir intentando mejorarte, ¿no? 365 vídeos o en este caso 200 podcasts hace que al final. Sí, o en el caso de los podcasts, pues 1200 de uno más unos 300 que tengo del otro son 1500 episodios grabados, más todas las entrevistas que me han hecho, pues 1700 episodios grabados. Claro, claro que soy. Dicen, ay, qué bueno eres, qué bonita voz tienes. Digo, bueno, pues a lo mejor a mí no me gustaba mi voz, pero ahora ya me la acepto un poco más, pero también la he trabajado. Claro. Es que bueno eres explicando, chato, llevo 300 libros explicados, o sea, algo me tiene que haber quedado a la hora de explicar. Entonces nosotros era como Michael Jordan, ¿no? Que siempre Michael Jordan decía, joder, es que Michael Jordan nació con la genética de un campeón. No, nació con la genética de un tío bueno para un deporte. De hecho, lo leí hace poco, que ni siquiera Pero entró claro, en el instituto, en el equipo de baloncesto. O sea que, claro, pero entonces era bueno, o sea, sí tenía una genética que decía, oye, pues ahí tienes algo bueno, pues yo a lo mejor genéticamente tengo un tono de voz más bajo, o tú, bueno, pero eso hay que trabajárselo. Y el tío estaba claro, cada día picando piedra 5 horas tirando, desde los 7 años. Entonces, claro, no que era bueno genéticamente, vale, sí, pero súmale 5 horas de trabajo diario que hacía este hombre, conviértete en una leyenda en el deporte, ¿vale? Pero hay que echarle claro. 5 horas cada día, o Rafa Nadal, o el ejemplo que quieras. Son tíos que no es que llegan, no es que bueno, qué bueno le da a Rafa. No, bueno, ¿No? Y Rafa las le da horas que muy entrenan, bien, las horas y Rafa horas le da y muy bien horas y porque horas. desde los 4 años tiene una raqueta en la mano, ¿sabes? Y ha estado, y ha vivido y ha tragado tierra durante 30 años. Claro, pues eso, todo eso no existe el éxito de la noche a la mañana, No, sino siempre es toda una consecuencia de acciones, ¿no? Entonces, lo que sea que quieras hacer en la vida, consecuencia de acciones, suma repeticiones, por muy aburrido que suene. pues sí. Luis, nos hemos extendido, estamos casi llegando a la hora. No sé, a mí se me está pasando volando, pero yo me quedaría contigo un poco más. Pero tampoco quiero hacer los episodios, me pasa como a ti. Tampoco quiero que los episodios sean más largos, que si no la gente ahí a partir de la hora desconecta. Así que si quieres, cuéntanos. A mí me gustaría que contaras qué es.
¿Cuál ha sido tu mayor lección a la hora de emprender? O sea, como tú, al final la vida es puro aprendizaje, ¿no? Entonces sacas información de las cosas en las que tienes éxito y en las que tienes fracaso bastante más probablemente, ¿no? O más evidente. ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes a la hora de Mayor emprender? aprendizaje es uno que es una frase que digo en todos los episodios que he grabado. En absolutamente todos los episodios que he grabado hay algún momento en que la digo, porque es la gran lección. Pero la gente no le entra y yo estoy ahí picando piedra gota malaya, ¿eh? Pero el tema es pasar a la acción. Pasar a la Tal acción cual. es, yo escucho un podcast, escucho este episodio, hostia, este tío que hablaba aquí de que hay que crear contenido, no sé qué. Venga, ya me he chutado una hora con esta persona, me ha entretenido, que es lo que estábamos hablando, me ha entretenido, vale. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Este tío me ha dicho que si yo me lo curro, o sea, voy a tener un mejor sueldo, una mejor calidad de vida y tal, eso es una meta. Bueno, y este señor me ha explicado unos pasos que hay que seguir para alcanzar esa meta. O soy un gerente o soy un dueño de empresa. Este episodio te sirve en cualquiera de esos casos. Ahora, ¿qué haces tú con ello? Lo acumulas, me lo guardo, le doy favorito, me lo guardo en la carpeta de ver más tarde. ¿Y eso para qué te sirve? Para Lo nada. que sirve es decir, tomo una idea de este episodio, una idea, y entonces la traigo a mi vida y digo, pues esto de crear contenido, esto de saber a quién ayudo, esto de especializarme y no ser un abogado más, ¿qué podría yo ser? ¿Qué abogado podría yo ser? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy pues, experto? ¿A quién podría ayudar? Pues eso es un excelente siguiente paso. Pero siempre nos tenemos que fijar en lo siguiente. Hoy en día la gente consume en aislamiento las cosas y nunca pasa a la acción. Una forma de pasar a la acción es que se pregunten siempre, con cualquier cosa que hagas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a hacer un contenido para YouTube, perfecto. ¿Qué quiero o cuál quiero que sea el siguiente paso que la gente realice cuando vea este contenido? ¿Cuál quiero que sea el siguiente paso cuando presento un presupuesto a un cliente? ¿Cuál quiero que sea el siguiente paso cuando yo voy a hablar con mi jefe? ¿Cuál quiero que sea el siguiente paso cuando voy a la revisión anual? ¿Cuál quiero que sea el siguiente paso cuando voy al banco? En nuestra vida tendemos cada vez más a hacer las cosas en individualidad, cuando en realidad todo funciona mucho mejor si encadenamos las cosas, si juntamos y hacemos una cadena de cosas. Entonces, si yo digo, hostia, es que para ser marca personal hay que crear contenido. No, 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 no. Hay eslabones previos que tienes que crear en tu Claro. cadena. Si no, esa cadena se va a romper. ¿Vale? Entonces, pasa a la acción y hazlo en orden. ¿Vale? Es el mayor aprendizaje que yo intento transmitir a la gente. En lo que sea, en marca personal, en empresas, a empresarios, las formaciones que yo pueda dar. Si yo voy a dar una charla TED, ¿cuál quiero que sea el siguiente paso? Entonces, en nuestra vida, de todo lo que hagamos, para acostumbrarnos a pasar a la acción, preguntémonos siempre, ¿cuál quiero que sea el siguiente paso? ¿O cuál quiero que sea el siguiente paso para la gente que vea lo que estoy haciendo? Y Y después el siguiente, si el claro. siguiente paso es que quiero que me suban el sueldo, a raíz de eso, oye, pues ya sé que lo que tengo que hacer aquí tiene que ser brillante, tiene que ser diferente, no puede ser lo mismo, porque ya sé que si hago lo mismo no me suben el sueldo. ¿Sabes? Si no hago lo mismo no me suben el sueldo. Si no hago el mismo contenido que sé que funciona, la gente no me va a ver. El siguiente paso, siempre pensar en el siguiente paso. Y eso nos lleva al tema del miedo al fracaso. Mucha gente no hace nada por el miedo al fracaso, ¿vale? Entonces, pasar a la acción, mucha gente le digo, pasa a la acción. Y la gente dice, ¿y si la cago? ¿Y si sale mal? ¿Y si no me funciona? Lo que se van a reír de mí mis compañeros y lo que me va a decir mi madre que hasta me va a meter colleja. Así piensa la gente, así piensa la gente. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no paso a la acción porque ya estoy proyectando que no va a salir bien y eso no me daña tanto como el qué van a decir los demás de mí, ¿sabes? Entonces, muchas veces somos muy poco autoconscientes y mucho conscientes de lo que la gente piensa de nosotros. Sí. Entonces, eso es un trabajo personal que cada uno tiene que desarrollar, un poco más de autoconciencia, pero siempre pensar en lo siguiente. Si yo quisiera emprender un negocio, si yo quisiera desarrollar mi marca personal, si yo quisiera hacer lo que sea, entonces voy a tener que hacer una serie de acciones. Montar un negocio, pues voy a montar una idea de negocio, tengo una idea, oye, esta cosa que creo que se puede vender y tal. La lanzo al mercado cuanto antes, pase a la acción. Pero siempre, ¿cuál va a ser mi siguiente paso? Me lo voy a preguntar en ese momento también. ¿Cuál va a ser mi siguiente paso? Entonces, si fracasa el negocio, mi siguiente paso va a ser sentarme a revisar qué es lo que ha fallado y a intentar Claro. corregirlo. Si yo lanzo la empresa y funciona, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues voy a tener que contratar a XXX para poder escalar el negocio.
Vale. Entonces, ya el problema no es si la empresa fracasa o la empresa triunfa, o se realiza la venta o no se realiza la venta. El problema pasa a ser, ¿qué es lo que hay en mi cabeza? ¿Qué es lo que voy a hacer después? ¿Cuál es el siguiente paso? Y eso le puede ayudar muchísimo a la gente para decir, pues bueno, voy a lanzar un negocio y a ver si va bien, ¿no? Vamos a poner una velita. No, vamos a ver, voy a lanzar un negocio y si funciona, pues mis siguientes pasos van a ser estos. Si no funciona, vamos a hacer esta otra cosa. Y de repente el miedo, el vértigo que la gente siente a dar grandes pasos se disipa un tanto. ¿Vale? Siempre Porque va a son haber miedo, pasos más pequeñitos, ¿no? siempre va a haber inseguridades. No, pero lo que haces es que ya ese paso no es el punto final del camino. No, son pasos en el camino, son las es un siguiente piedrecitas que vas paso. siguiendo. Es un siguiente paso. Y entonces resulta que en vez de decirme, me lo juego todo y a ver si sale bien, no, en vez de eso, lo que sucede es, no, voy a lanzar un negocio, pero ya tengo alternativas después, tengo capacidad de escoger. Si funciona, voy a hacer esto, si no funciona, voy a hacer esto. Porque siempre he pensado el siguiente paso. ¿Vale? Y eso a mucha gente le quita mucho el miedo de decir, ay, ¿y si no va bien? Se acaba el mundo. No, si no va bien, no, hay un camino que ya has definido que vas a seguir. Y si va bien, vas a escoger otro camino también. Y eso le va a ayudar a mucha gente. En definitiva, pasa a la acción y siempre pregúntate cuál es el siguiente paso. Pues me parecen unas grandes lecciones para que la gente pase a la acción. Yo siempre digo a la gente, ¿tienes una meta? Genial. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Que eso lo dices tú también mucho en el podcast. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy para encaminarte hacia ahí? ¿Y qué vas a hacer los siguientes días? Y vete avanzando poquito a poco y toma acción. Porque es que tomar acción es lo que más miedo da. Porque la gente, claro, te expones, ¿no? Lo que has dicho tú, te expones al rechazo. Hasta que descubres que, bueno, que el rechazo lo tienes más tú que te viene de fuera, ¿no? Tú decides si te afecta lo que te dicen desde fuera o no. Es el miedo a lo que podría pasar. Hmm. Siempre nos centramos más en lo negativo. Siempre hay, y en el tema de las ventas, siempre se dice, lo que nosotros podemos vender es una solución a un problema o una búsqueda de un resultado mejor. ¿Qué es lo que vende mejor? ¿Qué es lo que vende más? Solucionar un problema. Siempre lo negativo. Porque es lo que tengo en la cabeza. Tengo lo negativo, es que estoy gordo, es que tal, que tengo un grano, lo que sea, ¿qué es lo que busca? Solución a ese problema. ¿Vale? Pero decir, hostia, ¿cómo podría ser mi vida dentro de 10 años si yo hiciera esto cada día? Eso la gente no lo tiene en la cabeza, cuesta más. Por eso hay que intentar crear esas cadenas de acciones, no solo una única acción. Genial. Luis, te iba a pedir que nos recomendaras algún libro, pero en tu caso es complejo. Depende de lo que quieras, depende de la temática. Temas de ventas, siempre les digo lo mismo. Hay una sección en mi página web, que es librosparaemprendedores.net, que se llama La Biblioteca. Y ahí ahí puedes acceder temáticamente a los libros o los resúmenes o los episodios que hemos hecho. Entonces te vas ahí a la biblioteca y yo qué sé, filtras por ventas y te van a salir de ventas. Filtras por liderazgo, liderazgo. Y luego hay alguna selección especial que ya hemos hecho también porque son las preguntas que siempre me hace la gente, ¿no? Luis, recomiéndame los 3 mejores libros de emprendimiento o los 5 mejores libros o el mejor libro de emprendimiento. Bueno, pues de todo eso hay una sección que se llama los mejores libros de emprendimiento y hay una selección de 8 o 10 libros. Esa es la respuesta. Entonces ahí mejor esto porque cada uno va a estar en un estadio diferente de su avance y entonces pues que si necesitas más de ventas o de negociación o de lo que sea, de liderazgo, de equipos y todo eso, de todo eso hay en Libros para Emprendedores, cada vez más. Genial, pues dejamos ahí el enlace y que la gente seleccione en función de su gusto o preferencia en ese momento. ¿Cómo puede ponerse la gente en contacto contigo, Luis, para seguir aprendiendo? Aparte de los podcasts que dejaremos los enlaces y a la web, ¿cómo puedes ayudar? ¿O cómo la gente puede contactar contigo? A través de las redes sociales las llevo yo. Entonces las llevo yo y yo respondo. Tú sabes bien que yo respondo. Doy fe, tú respondes. Entonces, respondo tarde y mal, pero respondo. Pero responde. Entonces, pues si estáis en la newsletter, pues respondéis a los mails. Y si estáis en Instagram y os gusta más esa, pues por Instagram me contactáis. Y esas, en LinkedIn me escribe mucho la gente, por YouTube a algunas personas. Intento estar más o menos al día. Me es imposible por el volumen, pero bueno, pues voy intentando responder y todo eso. Entonces, en general, por redes sociales, cualquier red social que veáis Libros para Emprendedores, que sea la mía, porque luego me han salido clones, entonces en la que sea la mía sale mi cara y ahí me podéis localizar para contacto directo. Y luego para la gente que quiera desarrollarse en alguna determinada área, lo que tenemos ahora es 2 caminos, ¿no? 2 vías. Yo tengo una frase que me define mucho, que es cuando intento ayudar a la gente, es te ayuda a generar una mejor empresa,
una mejor marca y un mejor tú. Entonces, si quieres desarrollar a nivel empresa un poco más un negocio, por ejemplo, ahora tenemos una formación en vivo de 3 días, que ahora a finales de noviembre, el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre va a ser en Madrid, que es una formación conmigo en vivo de 3 días en Madrid, para que se llama ADN Empresas, que es acelerador de negocios para empresas, ¿vale? Entonces, para empresas ya formadas que quieran generar más y mejores resultados, ADN Empresas. Es que no eres empresario y tienes un negocio, pero quieres desarrollar tu marca personal, pues tenemos una formación que es el máster de marca personal también, que ya estamos, ahora ya iniciamos la 10ª generación, pero también en enero probablemente vamos a estar haciendo de nuevo ruido con eso, máster de marca personal para desarrollar tu marca personal. Y luego además para empresas y todo eso tenemos servicios que entregamos a empresas normalmente grandes para el tema de los gerentes y todas estas cosas. Nosotros también damos servicio de marca personal para CEOs, para líderes y todo eso también, pero eso ya es como un servicio, digamos, lo que es formación y todo eso, pues todo eso. Y si no quieres comprar nada, me parece muy bien también, pero entonces consume contenidos, tienes Libros para Emprendedores, que es el podcast de resumen de libros de emprendimiento, tienes Mentor 360, desarrollo personal y profesional, episodio diario que cuesta una maldad hacerlos, y luego otro que se llama Tu Marca Personal, que es el tercer podcast que tenemos, que es más pequeñito, pero es todo especializado en temas de marca personal y es muy útil, a la gente le encanta, porque es muy nicho, se va muy al grano ahí, ¿no? Entonces no tienes que comprarme nada, tienes miles y miles, como decía aquel, cienes y cienes de horas de contenido para formarte. Lo único que te pido es que tomes ese contenido, analices qué te sirve, pases a la acción y te preguntes cuál es el siguiente paso. Perfecto. Me parece, vamos, el resumen ha sido más completo no puede ser en una sola frase. Muchísimas gracias, Luis, por pasarte por el podcast de las ventas. Para mí es un auténtico honor tenerte en este podcast y te dejo el micrófono para que te despidas de los oyentes y de los que nos estén viendo a través de YouTube. Pues muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí, que no es fácil, que yo sé que el promedio de escuchas de episodios no suele ser tan largo. Si has llegado hasta aquí, eres un crack, eres una crack, te lo mereces todo y más, te doy yo el aplauso a ti. Espero que te hayamos entretenido y te hayamos hecho reflexionar, pensar, sobre todo en tu situación, y que pienses en ese siguiente paso que podrías dar. En el área, es que da igual el área, en tu área física, en tu área mental, en tu área profesional, en tu área personal, en tu área de relaciones. Seguramente hay cosas que a lo mejor están estancadas, en alguna de ellas, seguramente. Empecemos a pensar, tengo que pasar a la acción, tengo que hacer algo. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Quedémonos con eso. Pero en todas las áreas de nuestra vida podemos crecer. No tenemos por qué estar estancados, pero la energía vital para hacerlo sale de ti. Tienes que tomar decisiones y luego preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso? Pues genial. Muchas gracias de nuevo, Luis. Y a Las todos que los te demás. adornan, las que te adornan. Ay, por favor, espera, que me voy a colgar el pelo. Gracias por decírmelo. Y a todos los demás, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao.